Vamos a la escritura, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 6, versículos del 6 al 10. El mensaje de hoy se titula Dios no puede ser burlado. Es una frase que está en ese pasaje que vamos a leer. Y el objetivo, el propósito de hablar de este tema, mis hermanos, es enseñarle a la iglesia, a los creyentes, esa norma de Dios, porque esta es una norma de Dios, una regla que Dios ha establecido en este mundo para toda su creación. Y la regla es que todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Nadie, oiga esto, hermano, nadie puede cosechar algo diferente a lo que ha sembrado. Nadie. A veces nosotros no sé, a veces nuestra vana manera de vivir nos hace creer que podemos vivir mal, hacer las cosas mal, mejor dicho, y vivir bien. Y eso no va a ser así. Si nosotros hacemos las cosas mal, las vamos a pasar mal. Y si hacemos las cosas bien, entonces las vamos a pasar bien. Ese es el principio que esta noche vamos a aprender en las escrituras. Así es que leamos ahí en Gálatas 6, versículos del 6 hasta el 10. Dice el verso 6: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Oremos. Dios mío, bendícenos esta noche. Habla en nuestras vidas. Corrígenos, Señor, redarguye nuestros corazones. Muévenos a la obediencia. Haznos sabios, Señor, que nosotros podamos asimilar esta verdad, este principio bíblico, este principio espiritual, de que no podemos cosechar lo que no hemos sembrado. Mi Dios, recuérdanos eso, que ninguno de nosotros puede burlarse de ti. Padre, te pido que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, que esta noche tu presencia nos llene de paz, de gozo, de sabiduría. Llénanos de tu espíritu. Anhelamos, Señor, ser llenos de tu espíritu esta noche. Es una de nuestras peticiones delante de ti. Gracias por los hermanos, Señor, que esta noche están reunidos en tu presencia. A ti sea toda la gloria y la honra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el primer versículo, el 6, parece un poco fuera del contexto de los siguientes versículos, pero contiene una enseñanza importante. Y la enseñanza habla justamente de lo crucial que es para los hijos de Dios el que nosotros podamos ser instruidos en la palabra de Dios. Vea lo que dice el versículo 6: el que es enseñado en la palabra. Es decir, todos los cristianos deberíamos estar siendo enseñados en la palabra. Por eso es importante cuando venimos al templo, no solo venirnos a ver las caras o venir a saludarnos. Orar es importante, cantar al Señor es importante, servir a Dios es importante, pero también es importante que seamos instruidos en su palabra. Es una de las razones por las que venimos aquí, porque también la Escritura afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para corregir y para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice el Señor. Tenemos necesidad de estar recibiendo esa palabra, es la razón por la que nosotros venimos aquí. Pero la pregunta que cada uno de nosotros debe hacer: ¿estoy siendo enseñado en la palabra? ¿Estoy siendo, la expresión correcta es, ¿estoy siendo discipulado en la palabra? ¿O a qué vengo a la iglesia? Después que me voy del templo, ¿aprendí algo nuevo?
¿Hubo algún valor agregado a mi vida, a mis principios, a mis valores como cristiano? ¿Ha habido alguna modificación en mi conducta, en mi manera de vivir? ¿A qué vengo a la casa de Dios? Digo esto porque ocurre, y no creo que seamos la única congregación donde esto pasa, que hay personas que pueden pasar años visitando la iglesia y sus vidas jamás dan una señal de cambio. No ve usted un crecimiento evidente. Pueden pasar 10, 15 años ahí sentados en la iglesia y siguen siendo las mismas personas. Su carácter no cambia, su manera de pensar no cambia, su manera de vivir no cambia. Y entonces la pregunta es, ¿están siendo enseñados en la palabra de Dios? Recuerde que la instrucción de nuestro Señor a sus discípulos fue: vayan y hagan discípulos. Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. Esa fue la instrucción del Señor, ¿o no fue esa? Enséñenles todas las cosas que yo os he mandado. Nosotros hemos en los últimos meses, en los últimos tiempos en nuestra iglesia, hemos ido entendiendo esta responsabilidad que tenemos. Hemos ido implementando la labor de pastoreo, no solamente en los pastores principales de la iglesia, sino en una serie de hermanos de la congregación. Los líderes de la iglesia no me dejarán mentir. Hace ya varios meses que venimos diciéndoles: hermanos, ustedes son responsables de pastorear a los miembros de sus ministerios. Ustedes deben de cuidar por ellos, deben de velar la vida espiritual de ellos. Una de las funciones de un pastor, de aquel que cuida de las ovejas del Señor, es velar por la vida espiritual. Quiero que vea conmigo Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Por favor, veo Hebreos 13, 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, dice, velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Lo leyó, si no, ya lo pusieron ahí, sí, ¿verdad? Ahí está. Dice: sujetaos a vuestros pastores. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. La labor del pastor es velar por las almas de las personas, de los miembros, de las ovejas que Dios ha puesto bajo su responsabilidad. Y todos los cristianos, todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, tenemos esa responsabilidad y el llamado de cuidar a otros. Recuerde lo que Jesús le dijo a Pedro. Después que Jesús había resucitado y se les vuelve a aparecer a los discípulos, ellos estaban pescando y Jesús tuvo una conversación con Pedro. Y Jesús le dijo: si me amas, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. ¿Cuál es el llamado que nosotros tenemos entonces? Es de ir y pastorear. Vayan y hagan discípulos y enséñenles todas las cosas, velen por sus almas. Eso es lo que dice la Escritura que hacen los pastores, y nosotros le hemos transmitido eso a los líderes de la iglesia, le hemos transmitido eso a los líderes de los grupos pequeños, llámese Betel, equipo de pacto. Le hemos dicho: hermano, vaya y pastoree. No se trata solamente de irse a parar y reproducir una enseñanza, no, porque yo puedo agarrar el bosquejo y voy y se los leo o se los doy un discurso, pero si no estoy cuidando de la vida espiritual de esas personas, si no les estoy ofreciendo una ayuda en los problemas que puedan tener, no estoy haciendo la labor que Dios me ha mandado. Y parte de la labor de pastorear, y por eso, al entender esto, nosotros llegamos a la conclusión que los pastores de esta iglesia no solo somos los 4 hermanos que nos paramos aquí a predicar, los 5 hermanos que nos paramos aquí a predicar. Nosotros podría ser que somos los pastores de un grupo de hermanos, y luego estos hermanos tienen la responsabilidad de ir y pastorear a otros. ¿Cómo cree usted que nosotros 4 o 5 vamos a poder velar por las almas de todos los que visitan esta iglesia? Eso es imposible, eso es imposible, no podemos. Y entonces, ¿cómo hacer para pastorear a esas personas? Que cada uno de ustedes asuma su responsabilidad de ir y cuidar a otros, de ir y enseñar a otros. Eso es lo que dice, que los pastores son los que velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas. Cada uno de nosotros le va a dar cuentas a Dios por las almas que Dios puso bajo nuestra responsabilidad. Todos y cada uno de nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios por eso. Y entonces, hablando de eso, allá en Gálatas capítulo 6, verso 6, el que es enseñado en la palabra,
todos deberíamos de estar siendo enseñados por alguien. Usted me pregunta, hermano Alfredo, ¿a usted alguien le enseña? Por supuesto que sí. Ustedes conocen a mi pastor. Con él nos sentamos cada semana o cada 2 semanas y él nos instruye en la palabra. Y yo estoy consciente que yo no lo sé todo. Todo el tiempo estoy tratando de aprender algo, de conocer más del Señor. Entonces todos tenemos la necesidad y todos tenemos también la obligación, la necesidad de ser instruidos y la obligación de instruir a otros. Por eso dice, el que es enseñado en la palabra, mire lo que debe hacer, haga partícipe, comparta toda cosa buena. ¿Con quién? Con el que le instruye. Eso es algo que la Escritura nos enseña. Si Dios nos está bendiciendo a través de alguien con la enseñanza, entonces Dios dice, haga partícipe de toda cosa buena. Pero toda cosa buena, ¿qué incluye? ¿Qué le viene a usted a su mente cuando dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye? Algunos entienden que toda cosa buena es solamente, hermano, vengo a contarle que fíjese que gracias a Dios en mi trabajo me aumentaron el sueldo, hermano. Por cierto, eso es algo, es hacerle partícipe de toda cosa buena. Hermano, quiero decirle que yo acabo de comenzar mi equipo de pacto, hermano. Ya busqué a unos hermanos ahí en la iglesia y ya pusimos un día y una hora en la que nos vamos a estar reuniendo a escudriñar las Escrituras, hermano. Eso es hacer partícipe de cosas buenas. Pero también es hacer partícipe, hermano, fíjese que allá en mi casa tengo unas matitas de guineos y me ha salido un racimo y aquí le traigo la mitad, hermano. Mire, hermano, viera que tengo una gran manada de gallinas, mire, hermano, y hoy para Navidad yo le quiero regalar esta gallinota, hermano. Yo sé que a ustedes eso es cabal, pastor come gallinas, tenía que ser. Pero déjeme decirle lo siguiente, porque usted está pensando en mí, seguramente al oír esto, pero usted también está llamado a ser pastor de alguien más, ¿o no? Todos ustedes están llamados a lo mismo, pues. Si lo que el reino de Dios necesita son obreros. Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros, la gente que quiere asumir responsabilidad de cuidar a otros es bien poca. Todo el mundo quiere que cuiden de él, nadie quiere cuidar a otros. Entonces lo que la obra necesita son obreros. Y cuando usted se convierte en un obrero, se dará cuenta el día que usted experimente esto de instruir a otro, que sin que usted le diga a nadie, hermano, mire, reconozca lo que yo estoy haciendo, las personas, Dios las va a mover a esa gratitud y van a reconocer lo que usted hace por ellos de diferentes maneras. Y ahí dice el Señor, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Quiero mostrarles algunos pasajes que nos muestran este tipo de situaciones. Vea primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que ¿qué dice? ¿Están conmigo? Hola, estoy bien. Primero los Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les caigan mal, dice. No, ¿verdad que no dice así? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahí la Biblia dice que, acabamos de leer allá, que el que es instruido en la palabra haga partícipe de toda cosa buena. Y aquí dice que reconozcan a los que trabajan, los que presiden es los que dirigen la obra, los que os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Mire, yo sé que algunos dirán, hermano, pero usted está diciendo eso porque usted es uno de los que presiden en la iglesia. Pero ¿y quién va a enseñar estas cosas entonces en la congregación? O sea, es así, y todos, como se lo dije al principio, somos llamados a pastorear a otras personas. Algún momento vamos a tener también esa misma responsabilidad y esos mismos privilegios, porque a eso nos ha llamado el Señor, a enseñarle a otros, compartir
toda cosa buena con el que nos instruye, hermanos, es parte de nuestro fruto espiritual. ¿Por qué decimos el fruto espiritual? En el capítulo 5 de Gálatas, Pablo había enfatizado la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Habíamos presentado el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y él termina haciendo la exhortación y diciéndole: andad en el Espíritu. ¿Pero qué es andar en el Espíritu? Alguien puede pensar que andar en el Espíritu es como una cosa así mágica, y que las personas andan como levitando, y que las personas pueden atravesar paredes y cosas como esas. Eso puede pensar alguien que es andar en el Espíritu, pero no. Andar en el Espíritu es parte de nuestra vida cotidiana, y más que cosas, ¿qué diría yo?, místicas, son cuestiones prácticas de nuestra vida. Una de ellas, hermano, nosotros mostramos nuestra espiritualidad cuando nosotros hacemos partícipe de toda cosa buena al que nos instruye, porque ese es un fruto espiritual. Una persona que ha sido bendecida por el Señor, una persona que ha recibido la gracia de Dios, reconoce a aquellos a los que le presiden en el Señor. Vámonos al siguiente versículo. Le decía que ese parece estar un poco fuera de contexto, pero tiene una enseñanza importante para la iglesia. El ser enseñados, el enseñar a otros y hacer partícipe de las cosas buenas, porque eso es una actitud espiritual, es decir, habla de la obra del Espíritu en nosotros. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Cuál es el principio que Dios nos enseña en el versículo 7? Y dice a continuación: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es el principio, esa es la ley del reino. La ley en este mundo es que todo lo que sembramos cosechamos. La verdad que Dios nos muestra ahí, Él no puede ser burlado. Alguien dirá: voy a hacer algo a escondidas sin que Dios me descubra, voy a hacer algo malo, pero voy a salir bien. Eso puede pensar alguien en su mente: voy a hacer algo malo, pero como Dios no me va a descubrir, me voy a salir con la mía. Dios dice: no, Señor, no se equivoquen, no se engañen. Dios no puede ser burlado en ninguna manera. No se puede engañar a Dios, no se puede cambiar los principios, las verdades, las leyes del reino de Dios. Nadie las puede cambiar, están establecidas y se tienen que cumplir. Y dice luego en el versículo 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿A qué se refiere cuando habla de sembrar para la carne? Hermano, ahí otra vez está Pablo mencionando la parte que nosotros todavía llevamos ahí, que todavía no nos hemos despojado, y no nos vamos a despojar de ella hasta que nos vayamos con el Señor. Estamos hablando de nuestra naturaleza caída, de la parte carnal. Ya hemos ampliado bastante ese tema. Decimos que nosotros somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, pero mientras nuestros cuerpos no son glorificados, mientras no dejamos esta naturaleza, esta carne, este cuerpo mortal, vamos a estar todavía vinculados a los deseos de la carne, vamos a estar vinculados al pecado. Y mientras lo hacemos, por eso Pablo dice: andad en el Espíritu y no le den rienda suelta a los deseos de la carne, porque la naturaleza caída es egoísta. Más que egoísta, es egocéntrica. Es decir, que la naturaleza caída solamente piensa en sí mismo. Ahí quiero que vea esta idea en Filipenses capítulo 3 y versículo 18. Filipenses 3, 18 y 19 dice así: porque por ahí andan muchos, dice la Biblia, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Y aquí está, miren, el egocentrismo, en la frase que continúa: cuyo Dios es el vientre. Esa expresión, cuyo Dios es el vientre, ¿a qué se refiere? Habla del egocentrismo. Cuando dice el vientre, se refiere a su propio estómago, pues. Aquellos que todo lo que hacen, lo hacen para su propio beneficio. Estos son los que
Vaya, mire hermano, no se me vaya a enojar, pero voy a usar la figura esta de los políticos. No le pongamos color porque todos lo hacen. Todos lo hacen. En la época preelectoral, ¿qué hacen todos los políticos? Salen a las calles, van a las comunidades. ¿Y qué hacen cuando van, por ejemplo, a un mercado y ven a la señora ahí que tiene su canastito? ¿Qué hacen? La abrazan, se toman una foto con ella y le dicen, mire, cuando yo le voy a ayudar, y le dan una camisita ahí, o su vaso, o su delantal, ¿verdad? ¿Sí o no que eso hacen? ¿Por qué lo hace? Porque quiere ayudarle a la señora, porque pobrecita no tiene delantal o no tiene un vaso donde tomar agua. ¿Por qué lo hace? Porque necesita que le dé su voto para alivianarse, y sea del color que sea. No nos vamos a meter aquí en ese tema. El tema es que son unos vivianes, todos. ¿Por qué lo hacen? ¿Lo hacen pensando en su prójimo? Entonces el Señor habla de aquellos que lo que hacen para Dios lo hacen pensando en su propio bienestar. Lo hacen para su gloria, lo hacen para su beneficio, lo hacen para su conveniencia, y todo lo hacen pensando en ello. Esa es una actitud egocéntrica. Y la carne es así. La carne solo piensa en sus propios deseos. La carne no piensa en lo que agrada a Dios. Por eso Romanos 8:7 dice que los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Nosotros tenemos esa lucha, y por eso el que provee para los deseos de la carne está volviéndose un egocéntrico, y es lo que debemos nosotros evitar. Sembrar para la carne, que es lo que estamos allá en Gálatas 6, versículo 8, ¿verdad? Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Sembrar para la carne es darle rienda suelta, es dejar que la carne exprese sus deseos, es satisfacer los deseos de la carne. Eso es sembrar para la carne. Cuando lo que yo hago no lo hago pensando si le agrada o no le agrada a Dios, no lo hago pensando si es correcto o no es correcto. Cuando lo que yo hago lo hago porque eso me gusta, eso me satisface, eso me causa placer, eso es algo que a mí me agrada. No me importa a quién ofenda, no me importa qué ley estoy quebrantando, no me importa si a Dios le ofende, no me importa, porque lo único que quiero es satisfacerme. Eso es darle como dice, satisfacer los deseos de la carne. Y en contraposición, lo que dice también el versículo 8, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, sembrar para la carne es satisfacer los deseos de la carne, todo lo que va en contra de Dios, mientras que sembrar para el Espíritu es hacer las cosas que agradan a Dios. Sembrar para el Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu. Lo que dijo Pablo, andad en el Espíritu. Y el Espíritu nos dice lo que agrada a Dios. El Espíritu nos ayuda a ser agradables a Dios, nos llena de amor, de gozo, de paz, etcétera. Todo ese fruto del Espíritu se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros andamos en el Espíritu. Y Dios nos dice, ustedes tienen la opción o de sembrar para la carne, es decir, dejar que sus deseos los gobiernen, los deseos de su carne los gobiernen, o dejar que sea el Espíritu el que los gobierne. Pero no olviden esto, que lo que ustedes siembren, eso van a cosechar. No crean que ustedes van a darle gusto a los deseos de la carne y van a ser bendecidos por Dios. Y tampoco piensen que van a ser ustedes guiados por el Espíritu y vivirán bajo maldición. De ninguna manera, porque el que anda por el Espíritu, del Espíritu, ¿qué va a cosechar? Dice la Biblia, vida eterna. Del Espíritu, de dejarnos guiar por el Espíritu, vamos a recibir la bendición de Dios. En eso debemos ponernos a pensar cada mañana desde que nos levantamos y empezamos a actuar, a tomar decisiones en nuestra vida de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a decir, de las cosas que vamos a llevar a cabo. Debemos ponernos a pensar, ¿qué quiero cosechar? Porque hay una ley que no voy a poder evadir, y es que todo lo que haga voy a cosechar.
Amén. Que todo lo que haga, de ello voy a recibir la cosecha. No puedo recibir algo diferente. Continuando con esta, dice el versículo 9. En vista de que ya entendimos esta ley, dice el Señor, no nos cansemos pues de hacer, ¿qué cosa, hermanos? ¿De qué nos debemos cansar? De hacer el bien. De eso es lo que nos debemos. Porque nosotros, hermano, y aquí entra aquello de que hay personas que se cansan, por ejemplo, de ir a la iglesia. Hay quienes dicen, ay, hermano, es que ya me aburrí de tanto ir a la iglesia, ya me aburrí de servir, ya me aburrí de predicar, ya me aburrí de leer la Biblia, ya me aburrí de orar. De eso dice la Biblia, que no nos debemos cansar de hacer el bien. Aunque en el momento nosotros no veamos resultados inmediatos, pero la Biblia nos enseña el principio. Y el principio es que todo lo que se siembra, se cosecha. Y si yo hago el bien, entonces ¿qué puedo esperar cosechar? Si yo estoy haciendo el bien, ¿qué puedo esperar, hermano? Bendición. Pero ¿qué me dice Dios? Que no me canse de hacer el bien. Mire, con el permiso del hermano Meme, ¿me da permiso, hermano Meme? Hoy estuvimos reunidos un par de horas con el hermano Meme conversando. Y él me estaba comentando, platicando un poco de todo, me comentaba de su familia. Y me comentaba que sus hijos están en la iglesia, que sus hijos tienen buenos trabajos, que sus hijos les está yendo muy bien en sus trabajos, pero que ellos siempre hacen el tiempo para asistir a la iglesia y para servir al Señor. Y él me ha contado, aunque yo sé que el hermano me ha tenido sus propias tribulaciones en la vida, y él ya nos ha comentado algunas de ellas al predicar, pero a pesar de todo, conversándome, que él se siente muy bendecido por su familia. Pero vamos a esto, a veces nosotros, es como que usted ahora siembre una semilla de maíz, ahora o mañana en la mañana usted siembra una semilla de maíz. Quiere decir que en la tarde que usted regrese va a hallar ahí una mata con 2 o 3 elotes ahí. ¿Qué cree usted? ¿O será que usted llega a medio y le echa el montón de agua, nomás poner y le echa agua y le echa abono, y al mediodía que usted regrese ya van a estar ahí los elotes? ¿Ah? O tal vez ya como a eso de las 9 de la noche. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que esa semilla dé fruto? 3 meses. Yo no sé cuánto se tardará en la cosecha de maíz. 3 meses, dicen, no sé. Pero verdad que no es instantáneo. Y piensa en esto otro. ¿Y qué tal que lo que usted sembró no fue una semilla de maíz, sino que lo que usted sembró fue una zarza? Y dentro de algunos meses, ¿qué es lo que va a usted? Si usted sembró zarza ahí, ¿usted cree que va a salir de ahí una mata de ¿cómo? Un elote. ¿Qué va a producir la zarza? Espinas. Y hay algunos ingratos que han sembrado espinos en su tierra y están esperando elotes. Y cuando la zarza les produce espinos que son desagradables, se quejan con Dios. Ay, qué ingrato eres, Dios. Mira lo que estoy cosechando, mira qué mal me estoy yendo. Y Dios nos recuerda, todo lo que siembres vas a cosechar. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros bajo este principio si lo que estamos cosechando no es algo agradable, no es un fruto agradable para nosotros? ¿Qué debería de ser lo lógico que deberíamos de hacer? Le digo yo qué haría. Si veo que en mi campo solo hay espinos y cardos, como dice un proverbio, ¿eh? Pasé junto al campo del hombre perezoso y por todo él habían crecido espinos y cardos, dice. Y si yo veo que mi campo está lleno de espinos y cardos, lo primero que haría sería arrancar todo eso, limpiarlo de todo eso. Todo lo malo que hice, todo lo que me llevó a tener esa cosecha, me deshago de ello y lo arranco. Y luego comenzaría a sembrar una buena semilla. Pero
consciente que, como dice la Escritura, que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero y luego tiene que tener la paciencia para esperar que esa semilla que él plantó pueda crecer y dar fruto, tener la paciencia para eso. Entonces, eso no va a ser, bueno, yo no le estoy poniendo tiempo, no estoy diciendo que son 3 meses o 6 meses o un año, porque eso dependerá del proceso de Dios. Pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años, pero lo que es cierto es que todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si nosotros le damos rienda suelta, si satisfacemos los deseos de nuestra carne, vamos a cegar de ello corrupción, o sea, maldición, calamidad, desgracia. Mientras que si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, de lo que vamos a cosechar de ahí es vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque cuando dice y cuando es a su tiempo. ¿Cuándo es a su tiempo? ¿Qué tal que usted siembra una semilla de un palo de tamarindo? ¿Alguno de ustedes ha notado cuánto se tarda un palo de tamarindo en crecer? ¿Cuánto se tarda? ¿Han visto ustedes? ¿No se han percatado? Averigüen. ¿Cuánto se tarda un palo? Siembre una semilla de tamarindo usted. Se puede morir usted y nunca ver dar a ese palo tamarindos. Imagínense. Y hay otros palos, un palo de papaya, por ejemplo. Usted tira las semillas de la papaya por ahí donde pasa el agua del lavadero, y a los 3, 4 meses, o no sé, ese palo ya puede tener sus papayas ahí. Pero no todos los árboles son iguales. No todo es igual. Por eso le digo, haga la prueba con un palo de tamarindo y vea cuánto se tarda. Entonces, todo es a su tiempo. ¿Qué tenemos que tener los cristianos para eso? Paciencia y no cansarnos de hacer el bien. ¿Y qué es eso? Perseverar en las cosas de Dios, seguirnos, permitir que el Espíritu nos guíe, hermano. Y aunque el momento que no estoy pasando no sea agradable, pero no por eso me voy a dar por vencido. Pongámonos en los zapatos de José. José de la historia de José en Génesis. Hermano, ¿y qué tal que este muchacho se hubiera rendido con los primeros años de que no vio resultados de lo que él esperaba en su vida? ¿Qué tal que él aborta la misión? ¿Hubiera llegado a ser el gobernador de Egipto? Ya les he mostrado que bíblicamente, desde que José recibe el sueño hasta que por fin él se convierte en gobernador de Egipto, si no me equivoco, pasaron 20 años. 20 años. Desde que recibe el sueño hasta que ese sueño se concretiza, como 20 años. ¿Qué tal que él en los primeros meses hubiera dicho, no hombre, mucho tiempo? Pero tuvo paciencia y no se cansó de hacer el bien. Igual usted dio. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y en esto de hacer el bien, hay un dicho por ahí que dice, haz el bien y no mires a quién. Dice la Escritura, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a quienes. O sea que es válida la frase de haz el bien y no mires a quién. Sí, haz el bien y no mires a quién. Pero a la hora, si usted va a hacer diferenciación a la hora de hacer el bien, la Biblia dice que a los que más bien les tiene que hacer es a quienes, a los hermanos. Un día alguien dijo en esta iglesia, no, dijo, si a los que son de la iglesia, los miembros de la iglesia, con ellos tienen consideración diferente que con la gente de afuera. Y tienen toda la razón. ¿De verdad? Ahí no mienten. Ahí viene una persona inconversa y mire, hermano, ¿cree que me puede prestar el carro para que necesito llevar ahí, qué sé yo, unas láminas de aquí para allá? Mire, si no lo conocemos, no, vea. Porque eso no es una cosa de vida o muerte, pues. Bien puede ir a buscar otro carro allá que le haga el viaje, vea. Pero si viene un hermano en la iglesia y viene el hermano René y me dice, pastor, fíjate que el huracán me arrancó unas láminas y cree que me ayuda para que me las traigan de la frente. Sí, hombre, hermano, vayan a traerle las láminas al hermano René. ¿Por qué? Porque es de la familia
Ahora, hay cosas en las que nosotros no hacemos decisión. Viene alguien, hermano, mire, se está muriendo fulano y necesitan llevar. Ahí no andamos, y es de la iglesia o no es de la iglesia. Si no es de la iglesia, que se muera. No, allí no. Porque la Biblia dice que hay que hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos llamados a ayudar, y eso es parte de sembrar. Y yo le decía, yo cuántas veces se lo he dicho a usted, pero algunos de ustedes no creen en las escrituras. La Biblia dice que el que da al pobre, ¿qué dice? No, dos cosas dice. Dice que el que da al pobre nunca tendrá pobreza. Y dice que el que da al pobre a Dios presta. Y el bien que él ha hecho, Dios se lo va a devolver. Entonces, cuando nosotros ponemos las canastas ahí, y usted en su corazón dice, yo voy a traer algo del supermercado, de la tienda, a mí no me importa, no sé qué, pero yo quiero ayudar, y usted lo trae. ¿Qué está haciendo usted ahí? Está sembrando. ¿Sí? Que el que siembra va a cosechar, ¿verdad? Entonces usted está sembrando en eso. Está ayudando, haciendo el bien cuando tiene el poder para hacerlo. Dice el libro de Proverbios capítulo 3. Vea conmigo Proverbios capítulo 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues. Y allá estamos viendo en Gálatas que dice, según tengamos oportunidad. Eso es lo mismo que no te niegues cuando tienes el poder para hacerlo. Hágalo. ¿Por qué, hermano? Usted, vaya, sería egoísta que nosotros hagamos bien pensando, le voy a dar a su libre de frijoles para que a mí me regalen un carro. Sería egoísta hacerlo de esa manera. Lo correcto es decir, yo le voy a hacer bien a mi prójimo porque a eso me ha llamado el Señor. Dios dice que yo debo ser misericordioso como Él es misericordioso. Dios dice que yo debo ser benigno como Él es benigno. Y yo ayudo a mi prójimo porque yo no debo de cansarme de hacer el bien. Ahora, desde luego que si hago el bien, lógicamente voy a cosechar el bien, voy a cosechar bendiciones. Pero si en lugar de hacer el bien, ando haciendo el mal, si en lugar de ayudar a mí, imagínense que yo veo a la hermana Marisol con tremenda necesidad, no tiene trabajo, no tiene comida, y yo en vez de ayudarle, me pongo a hablar mal de ella. Según la ley de Dios, de que lo que siembro cosecho, ¿cómo me iría a mí? ¿Bien o mal? ¿Cómo me iría? Y si todavía vengo yo y, hermana Marisol, mire, yo le quiero, veo que usted tiene una gran necesidad, yo le quiero vender aquí unas 25 libritas de maíz. Y bueno, y la hermana ahí con unos me las compra y le vendo 25 libras de maíz llena de gorgojo. Y yo ahí me la bajé a la vida. Hay que comer maíz con carne, ¿verdad? Y yo contento que me la enganché. La pregunta, ¿me iría bien o me iría mal? Porque los cristianos, dice el Señor, no nos cansemos pues de hacer el bien. Y según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Esa es una ley para los cristianos. Entonces, el Señor en este pasaje, para ir aterrizando, nos enseña que existe esa ley que ninguno de nosotros puede evadir. Una ley que indefectiblemente se va a cumplir. Yo voy a recibir exactamente lo que haya sembrado. Si sembré cosas malas, voy a recibir un fruto desagradable. Si sembré cosas buenas, voy a cosechar un fruto agradable. Y eso es parte de la vida espiritual también. Es una actitud espiritual. Cuando nosotros hacemos el bien, eso es una actitud espiritual. Eso habla de que estamos siendo guiados por el Espíritu. Eso habla de andar en el Espíritu. Porque Pablo está diciendo, anden en el Espíritu. Andar en el Espíritu es hacer el bien, hermano. Aunque nosotros, como dice la Biblia, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué hay que darle? Una pedrada. No, dale de comer, dice. Y si tuviere sed, dale de beber. Eso dice la Biblia. Entonces Dios nos manda a hacer el bien aún a nuestros enemigos.
contra de lo que el mundo pueda decir. Quiero que vea este pasaje, por favor, allá en Mateo, y habla de una vida extraordinaria, que es a lo que nosotros somos llamados. Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42, y con esto quiero terminar. Una vida extraordinaria habla de ir más allá de lo que el mundo pueda decirnos o de lo que el mundo pueda modelarnos. Jesús dijo: ¿oísteis que fue dicho, ojo por ojo? Y yo les pregunto, ¿eso de ojo por ojo y diente por diente es bíblico? ¿Hola? ¿Es bíblico? ¿Oísteis que fue dicho, ojo por ojo? ¿Es bíblico? No. Esa era una tradición de la gente. Y Jesús les dice: ustedes han aprendido de lo que la gente dice, como aquello de a Dios orando y con el... Eso no es bíblico. Entonces Jesús les dice: ustedes han aprendido de lo que la gente enseña. Ayúdate, que te ayudaré. La Biblia dice: ayúdate, que te ayudaré. Entonces la gente repite frases que otros han inventado. Entonces Jesús les dice: ustedes oyeron que fue dicho, pero la verdad, eso no es lo que la Biblia enseña, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale que se lleve hasta la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Por cierto, por esto es que hay algunos varones que son bien bíblicos. Cuando la mujer le dice: zampame, pues zampame, como ahí dice, al que te pida. Entonces hay varones que por eso no le niegan los catos a la... ¿Verdad? Nada que ver con este principio. Está hablando el Señor de ser gente extraordinaria. O sea, el mundo nos enseña cosas ordinarias. Dios dice: ustedes sean extraordinarios. Si te pega en una mejilla, ¿qué sería lo ordinario? Ay, papito, ¿verdad? Pero lo extraordinario, ¿qué sería? Que me peguen en una mejilla y que yo ofrezca la otra. Si alguien a la fuerza me obliga a que le lleve una carga un kilómetro en contra de mi voluntad, ¿qué sería lo extraordinario? Que yo le diga: te le voy a llevar otro kilómetro más. Si alguien me asalta y me dice: dame tu teléfono, aquí está mi teléfono y más, te voy a dar el dinero que ando en la cartera y estos zapatos que me acabo de comprar. Eso es bíblico, no es de lo que estamos hablando, pues. Eso es lo bíblico. Usted me está riendo, pero así dice el Señor. O sea, extraordinario es si alguien se quiere poner a pleito contigo. Por cierto, cuando le quieran a usted, lo amenacen por quitarle un teléfono, no se resista, hermano. Si ya cuántos casos van de personas que por un teléfono los han matado. De lo que lleve volado, ya Dios le va a mandar uno mejor. Ahí dice: al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale que se lleve también la capa. Es el principio de ser extraordinario. Eso es una actitud espiritual. Yo voy a hacer el bien y no importa que sean mis enemigos. Nosotros somos llamados no a ser egoístas o egocéntricos, sino a ser gente dirigida por el Espíritu Santo, a ser extraordinarios en nuestra manera de vivir, a demostrarle a este mundo que somos luz. Y eso es ser guiados por el Espíritu. Eso también es una actitud espiritual y es justamente a lo que el Señor nos llama. Así que según tengamos oportunidad, dice el Señor, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Oremos, mis hermanos. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Eres Dios, eres Rey.
quiero vivir.